del apóstol San Pablo, a Timoteo, perdón, capítulo 1, versículo 1. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia y misericordia y paz de Dios nuestro Padre, de Cristo nuestro Señor. Gloria a Dios. Bien, pueden tomar sus asientos. Tomen sus asientos. Bien, como todo estudio de una carta, al igual que de un libro, requiere una pequeña introducción, porque no podemos iniciar, obviamente, sin antes poner ya la primer base para lo que es la enseñanza de esta carta. Bueno, hermanos, primero quiero iniciar con que el apóstol Pablo, que se menciona como el que escribe esta carta, y aunque hay ciertas discrepancias de que probablemente fue otra persona quien escribió en nombre de Pablo, porque antes, hermanos, existía un método que se llamaba la pseudonimia, y era que una persona tomaba el puesto de otra persona, y esta persona escribía en nombre de precisamente la persona a quien él está escribiendo. Y quizás es chocante al pensar de que uno puede imaginarse de que cómo es posible que alguien escriba algo en nombre de otra persona. Pero lo que le quiero decir es que para nosotros esta idea ha sido chocante, pero no era así para la tradición que en aquel tiempo se vivía. Y lo que pasa era que los hombres que tomaban la autoría de ese personaje en nombre de quien han escrito, eran hombres que estaban muy cerca precisamente de al quien ocupado el puesto. Entonces ellos conocían la manera de escribir, la manera de interpretar los problemas que algunas ocasiones tenían que resolver, y eso le daba cierta experiencia para poder escribir en nombre de esa persona. Le voy a poner un ejemplo para que tenga una idea. Por ejemplo, los abogados, ellos, hermano, cuando usted alguna vez, no sé si ha estado en un trámite jurídico, usted ve que se presenta el abogado, le lee el documento, independiente sea mercantil, sea civil, sea lo que sea. Pero la cuestión es que cuando él está leyendo ese documento, precisamente para mostrarle a usted lo que ahí está, y luego usted toma la decisión de firmar con el consentimiento, usted le va a parecer curioso, pero el abogado no es el que hace eso. Él no es el que se pone a estar escribiendo y estar digitando. No, lo hace la secretaria del abogado o el secretario, ¿verdad? Porque hay diferentes. Entonces alguien va a decir, pero ¿cómo es posible que yo esté firmando un documento que no lo ha hecho el experto, que no lo ha hecho el que ha sido preparado para la ley, sino que lo está haciendo alguien que no conoce abogacía? Pero ese es el detalle, que quien lo está haciendo es alguien que lo hace con la instrucción de que le dejó el abogado. Entonces el abogado le deja el machote, le deja todo, y la persona empieza a digitar, va cambiando datos personales, va cambiando algunas cláusulas que requiere, pero es él quien labora. Entonces era similar, más o menos en aquel tiempo, que alguien podía tomar la autoría de otra persona, escribir en nombre de esa persona. Entonces algunos creen que probablemente esta haya sido el caso, pero nosotros no vamos a debatir tanto eso, hermano, porque de todas maneras, sí algo es seguro, que lo que está aquí a Dios le plació que quedara para beneficio de la iglesia, de lo que nosotros estamos leyendo.
Entonces, quería iniciar con esto. Ahora, la carta, de Pablo a Timoteo es una carta que va a abordar muchos temas. Temas, primero, para que se vaya haciendo una idea usted de lo que vamos a ir estudiando en estos próximos meses, no sé cuánto tiempo. Pero los temas que Pablo va a abordar y va a tener que hacer resonancia en Timoteo, primero era el tema de la falsa enseñanza que se estaba dando dentro de la iglesia en Éfesos. Porque aunque aquí en la carta dice epístola del apóstol Pablo a Timoteo, no hay que olvidar que Timoteo estaba pastoreando en la iglesia en Éfesos. Entonces es bien importante, hermano, que esos detalles, ojalá que usted acostumbrara a andar algún su cuaderno y apuntara, porque esto le va a servir bastante, hermano. Pero Timoteo estaba en Éfesos, como lo sabemos. Bueno, vamos a leerlo para que vayamos tomando ya forma de lo que hemos iniciado. Versículo 3. Como te rogué que te quedases ¿a dónde? En Éfesos, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Hay otra traducción que lo que dice es para que pares a los que están enseñando la doctrina que no es la que tú y yo hemos aprendido. Entonces ahora quiero que vea hacia dónde va esta carta, cuál es el cuerpo de esta carta, que yo lo voy a explicar, y cuál es la intención de Pablo. Entonces, primero, ¿dónde se encuentra Timoteo? No les escucho, hermano. En Éfeso. ¿Qué está haciendo en Éfeso? Está liderando la iglesia junto con otros más. Ahora, entonces, todo lo que va a aparecer aquí, todo lo que contiene la primera carta de Timoteo y la segunda carta de Timoteo, es precisamente lo que Pablo está mandando a Timoteo a hacer dentro de la iglesia. Entonces, ahora eso es lo primero. Ahora, ¿cuáles son los temas que Pablo va a abordar? Y ya van a empezar algunos a decir, ojalá que no lleguemos a ese tema. Primero, el primer tema que Pablo va a abordar es el tema de esto, de la advertencia de una falsa enseñanza. ¿Pero qué es esa falsa enseñanza? No lo voy a explicar porque no hemos llegado todavía a ese contenido, pero como estoy dando una introducción, bueno, esa falsa enseñanza, así, medio un tinte le voy a dar, es precisamente lo que estaba sucediendo en Éfeso. ¿Y qué estaba sucediendo? Lo que estaba sucediendo es que después que Pablo había fundado la iglesia en Éfeso y había tenido, hermanos, un glorioso, digamos, ministerio muy resonante en Éfeso, resulta que cuando la iglesia se había formado, la iglesia estaba caminando, empezaron a meterse dentro de la iglesia falsos maestros, falsos predicadores, que empezaban a enseñar doctrinas, enseñanzas, valga la redundancia, que empezaban a minimizar lo que es el evangelio y la fe. Y estos empezaban a enseñar distorsionadamente, donde como que querían ellos, hermanos, distraer a los hombres, a las mujeres, a los creyentes de la iglesia en el evangelio de Jesucristo, para empezar a introducirle algunas enseñanzas que tuvieran que ver con la ley, que tuvieran que ver con cosas que no tienen nada que ver con el evangelio. Y esto era tan peligroso que Pablo no podía quedarse así. Él estaba, como dice aquí, en Macedonia, pero era necesario que él enviara a uno de sus discípulos, a uno de sus colaboradores, como él le va a llamar, para revertir la falsa enseñanza. Recuerde que la iglesia estaba naciendo para aquel tiempo, que significa que, hermanos, era vulnerable todavía, estaba todavía en proceso de fertilización espiritual, de crecimiento espiritual. Entonces era fácil que los que estuvieran perseverando pudieran ser vulnerables ante enseñanzas que vayan en contra de lo que Pablo había recibido de parte del Señor. Pero ¿de qué clase de enseñanza Pablo está hablando? La que hoy conocemos como la enseñanza, hermanos, por ejemplo, la doctrina de la fe, la doctrina de la justificación por fe, la doctrina de la regeneración del Espíritu Santo, la doctrina de la deidad de Cristo, la doctrina, hermanos, del bautismo en el Espíritu, la doctrina del bautismo en agua, la doctrina de la resurrección
resurrección de muertos, la doctrina del arrebatamiento de la iglesia, la doctrina del cielo, la doctrina del infierno, la doctrina del juicio final, la doctrina, hermano, de todas lo que hemos aprendido acá, estaban en peligro. ¿Pero por qué estaban en peligro? Porque estaban metiendo dentro de la iglesia enseñanzas que no eran buenas. Para que tenga una idea engolosa, la iglesia estaba siendo persuadida por gnosticismo, donde estaban enseñando que Jesús no era Dios, y eso es un atentado contra la doctrina de la iglesia evangélica. Hablo de usted, hermano, y hablo de mí, que hemos predicado. ¿Cómo es posible que va a entrar alguien a la iglesia y nos va a decir es que Jesús no es Dios, Él solamente es un profeta? Que el Señor reprenda al diablo. Él lo dijo en San Juan 10: yo y mi Padre uno solo somos. Hermanos, Pablo tiene que mandar una carta, la carta a Colosenses, y les dice que no se dejen engañar por sutileza, por huecas enseñanzas, por fábula, porque en Cristo habita corporalmente la deidad de Dios. O sea, lo que le estoy diciendo es que Pablo no se dormía en la ceniza, como dicen ustedes, o yo, ¿verdad? Buen salvadoreño. No es que él iba a estar allá en Macedonia y le están informando: Pablo, han entrado los judaizantes, Pablo, han entrado los gnósticos, Pablo, y vaya, qué chévere, ahí me lo saludas. No, tenía que ser esto. Claro, antes no habían carros como hoy. ¿Cuánto cree que me hubiera tomado a mí desde donde yo vengo hasta acá a pie? Ahí me esperan en la otra enseñanza el viernes. Antes tocaba así, caminar, remar, como dice. Ahora tenemos la gran facilidad. ¿Cuánto hago yo, por ejemplo, cuando he ido a Colombia? 3 horas. ¿Cuánto cree que va a hacer usted a pie? No va a llegar ni a Cojutepec, que cuando ya está pidiendo la baja. Entonces, lo que quiero decir es que Pablo no podía quedarse a de veras. Han entrado los judaizantes. Mira, qué bueno, mira vos, qué bueno que los tenemos. ¿Cómo que qué bueno que los tenemos en la iglesia? Si no están empezando a enseñar cosas que no son las que el Señor le ha dado a la iglesia. ¿Saben, hermanos, cuál es el gran problema de hoy de la iglesia cristiana? Es que no tiene enseñanza. Que aparece un loco, hermanos, hablando lengua, y si ese loco dice, vaya, de aquí en adelante el Espíritu Santo dice que hay que ungir a todos con la manguera. Pero como la iglesia está tan ignorante, porque el primer cabezón que tienen es el pastor, hermano, empiezan a comprar mangueras todos, por favor, ¿verdad? Y pónganse aquí ungidos. Viene otro enfermo y dice: el Espíritu Santo me ha dicho que de aquí en adelante hay que bautizarlos con chicles. Tome un chicle, hermano Juan Carlos, tome un chicle, hermano Edwin, empiecen a recibir el Espíritu Santo. ¿Están sintiendo que están siendo sanados de ese gran dolor de estómago? Sí. Eso es lo que estaba pasando. Es lo que está pasando ahora. Por eso fácilmente, fíjese, hermano, y esto que todavía no he entrado en materia de los temas, estamos apenas, como dicen, calentando motores, ¿verdad? Entonces eso es lo que pasa. Me voy a reservar los demás cuando ya lleguemos a esos momentos. Pero vamos por partes. El primer tema que Pablo tenía que abordar era el tema de la ¿falsa qué? Diga conmigo, doctrina. Es lo mismo enseñanza, pero falsa doctrina. Ahora, el segundo tema le va a dar risa, hermano, pero aquí lo vamos a tocar porque es palabra de Dios. El segundo tema tiene que ver con la forma de actuar de las mujeres y la forma de vestir de las mujeres. No veo, como que no, ¿verdad? Pero no se preocupen, eso va a ir ahí por el cuarto o quinto viernes de la enseñanza. Pero les estoy avisando desde ya. ¿Cómo es que Pablo va a abordar? Y usted me va a decir, pero ¿y qué tiene que ver, pastor? De cómo las mujeres visten y de cómo la mujer actúa con la falsa enseñanza. Permítame, es que dentro de la iglesia se había metido una gran manada de mujeres que estaban queriendo ocupar los puestos de los ministros y estaban enseñando a otras a vestirse provocativamente, a vestirse, hermano, con ostentosos peinados y con vestimenta que ya parecía, en este tiempo ya sería un, hermano, ya un centro de moda. Es lo que pasa en muchas iglesias, hermano,
que muchas iglesias de lunes a viernes la gente busca un pedazo de chirajo para venir al culto, que todo ralito está. Pero el día domingo es pasarela de moda, hermano. Pero dejémoslo hasta ahí. ¿Qué le parece? No puedo adelantarme, porque entonces me rompe el diseño de toda la enseñanza. Pero eso lo vamos a ver. Entonces viene Pablo y tiene que decirle a Timoteo: dile a estas mujeres que se vistan así y así. Pero todavía Pablo no termina, se va más allá. Y va a tener que darle duro a las chismosas, hermano. Va que esta enseñanza va a estar buena, hermano. Yo a los varones no les veo. Pero también para los varones ya va a haber, ¿verdad? Porque Pablo ya va a tener que tratar cómo también es la conducta de un varón. Pero Pablo va a tener que decirle a Timoteo que exhorte y que mande a callar a esas mujeres chismosas. Y que reprenda a esas viudas jóvenes que andan buscando maridos, pero no quieren compromiso. Que reprende a esas viudas jóvenes que están en la lista de las viudas ancianas, que ellas no pueden valerse por sí mismos, que la iglesia les estaba dando comer, pero las viudas jóvenes ahí estaban metidas, comiendo de gratis cuando tienen buen cuerpo para que vayan a trabajar. Pero tranquilos, vamos a llegar por partes. Por partes. Pablo tiene que empezar a exhortar. Después viene Pablo y agarra el tema. Fíjese, por eso esta carta a mí me encanta, hermano. Esta carta nos va a dar temas que peligroso lleguemos de aquí a unos 2 años, si usted quiere, hermano. Y si me es necesario, voy a ocupar vigilias para esta enseñanza, hermano. Nada. Bueno, que Dios me dé la fuerza, hermano, ¿verdad? Luego Pablo va a tomar temas. Fíjese, aquí viene, cuidado con esto. Pablo nos va a dar una enseñanza de la conducta de los hombres que han de venir en los últimos tiempos. No sé si ya empezó a darle sabor a usted la enseñanza. No sé si ya usted dijo: esto se va a poner bueno. Amén. Entonces Pablo va a abordar esos temas. Y también Pablo nos va a dar otro tema que vamos a estudiar: doctrinas demoníacas. Solo le estoy dando nada más el menú. Después viene el asado, el bistec, el pollo, de todo. Pero le estoy dando el menú de lo que Pablo va a empezar a hablar. Y finalmente Pablo va a exhortarnos a que peleemos la buena batalla entre cada uno de nosotros. Pablo nos va a exhortar a que seamos fieles hasta el día de nuestra muerte, porque una corona nos está reservado a todos aquellos que seamos fieles hasta el último día de nuestra carrera en la fe. Y hoy, hermano, aunque sea como dicen empujones, seguimos caminando en esta carrera de la fe, porque tenemos una meta y es nuestra patria celestial. Yo sé que no ha sido fácil, pero Dios nos ha venido fortaleciendo, nos ha venido exhortando, nos ha venido limpiando, nos ha venido purificando. Va a tener que arrancar lo que no sirve, y como he dicho muchas veces, tendrá que poner un carbón encendido en nuestro corazón, en nuestra mente, para arrancar lo que no sirve. Porque esta carta de Pablo a Timoteo nos va a enseñar a que corramos la carrera y que no nos quedemos a media, que lleguemos hasta el final de ella. Que yo sé que no es fácil, pero no se olvide que tenemos una gran nube de testigos, de hombres que por la fe vencieron hasta el último día. Amén, hermanos. También Pablo aquí nos va a hablar acerca de los requisitos para que alguien esté en el diaconado. Porque la gente ve al diaconado como la máxima expresión. No, diáconos eran los que servían a las mesas. Y si a ellos les ponían una medida demasiado en centímetros, ahora imagínense para los que van a ser obispos, hermano. De Pablo va a empezar, porque eso es el problema que había pasado. Y también quiero, solo para adelantar nada más, hay un detalle que no quiero que se vaya a malinterpretar, pero lo voy a decir desde ya. Pablo tiene que exhortar a los hombres que tienen que ser marido de una sola mujer. Entonces la gente piensa que ahí Pablo se refiere, por ejemplo, a que un hombre, vamos a decirlo así, primero, que haya sido ya viudo y volvió a casar, ya no califica
Esa es la primera. Segundo, que también Pablo puede estar hablando, según lo que algunos interpretan, de alguien que quizás en el pasado tuvo un hogar, no funcionó, se volvió a casar. Entonces Pablo, la gente dice que Pablo descalifica, pero le quiero explicar algo. Por eso, cuando lleguemos a ese momento voy a ser bien claro. Pablo lo que está estableciendo es la monogamia, no la poligamia. Yo sé que no entienden esos términos, ¿verdad? La monogamia es que Pablo está diciendo tienen que tener solo una mujer. Y la poligamia era lo que se vivía, porque recuerde que la transición del judaísmo que fue y luego nace la iglesia, no quiero decir que la iglesia nace del judaísmo, nunca la iglesia nació del judaísmo, pero esa transición donde todos creían en la ley, y usted sabe que la poligamia fue permitida en la ley hasta todavía el día, hasta el momento en que Jesús estuvo en esta tierra, que era la poligamia, que los hombres podían casarse 2, 3 veces, 4 veces, o podían tener 4 esposas. Bueno, hay registros como de hombres que tuvieron 75 esposas, 50 esposas. Ya en el tiempo de Jesús algunos tenían 4 esposas, otros tenían 5 esposas, pero a los hombres, a las mujeres no se les permitía eso, tener poligamia. Las mujeres tenían que ser mujer de un solo marido, pero el marido puede tener otras 20 esposas, no había problema. Entonces usted va a decir que injusto, ¿no? Que a los hombres sí les permiten tener varias mujeres y a las mujeres no nos permite tener un gran manada de hombres. Y sin embargo había una loca que siempre tenía varios maridos también. Entonces lo que quiero aclararle es que esa transición de la poligamia que venía, donde habían hombres que ellos, o sea, podían tener 4 o 5 esposas, pero no estaban en adulterio, porque la poligamia les daba la licencia. Pero ya en el tiempo de la iglesia, Pablo viene a decir, ya no, aquí se acaba eso ya. Y por eso Pablo a Corintios en capítulo 7 les dice que cada hombre, cada marido tenga su propia mujer. Entonces cuando Pablo dijo eso, los corintios dijeron, vaya, y si tengo 7, ¿con quién me voy a quedar aquí entonces? A menos que le corte un brazo a esta, las piernas a la otra, la cadera a aquella, y haga un engendro de androide ahí. No se puede, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo empieza a tomar las riendas del evangelio y las enseñanzas, Pablo empieza a regular. Y por eso que hubieron hombres que dijeron, qué terrible es casarse, mejor no nos casemos, decían varios ahí, ¿verdad? Pero es porque Pablo tenía que ordenar la enseñanza acerca de la iglesia. Entonces Pablo va a tomar esos temas de los requisitos para el obispado. No voy a pensar que es iglesia católica, hermano, porque obispado es supervisor, ¿verdad? Lo que pasa es que la iglesia católica tiene varios términos que la iglesia evangélica los adopta porque son bíblicos. Por ejemplo, ellos le llaman la Santa Eucaristía. No sé si alguno de ustedes fue católico. La Santa Eucaristía no es nada más que la Santa Cena, solo que ellos la agarran, hermano, como que chinchita le pate, va. ¿Quiere usted anda borracho? Sí, pero ya me pasó la goma. No tome, aquí está la Santa Eucaristía. Mire, usted es ladrón. Sí, pero ahorita solo $10 me he robado. No, tome, aquí está la Santa Eucaristía. Entonces, eso es lo que hacen ellos. La iglesia no, porque la iglesia exhorta a que para tomar la Santa Cena hay que tener limpia conciencia delante del Señor. Entonces, el obispado igual. Cuando usted dice, oye, allá está el obispo de Roma, el obispo no sé qué, son supervisores. Entonces, esos eran términos bíblicos que el apóstol Pablo dejó. Ahora a los obispos es que les llaman supervisores y algunos les han puesto presbíteros. Pero lo que quiero decirles es que solo dése cuenta de todo lo que el apóstol San Pablo tiene que darnos a través de esta carta que le envió a un hombre, a Timoteo, para la iglesia. Pero ahora esta carta de Timoteo a la iglesia de Éfeso ya no es para Éfeso, ahora es para la iglesia Voz de Salvación, hermanos. Es decir, que lo que está aquí, hermano, y lo que vamos aquí a estudiar ya no es para Éfeso, ya no es para la iglesia, porque ella ya los hermanos murieron y todo. Ahora es para nosotros los que estamos vivos. No sé si me han entendido hasta este momento. Yo sé que las introducciones tienen aburrimiento. Es porque la gente, hermano, cuando uno empieza a hablar un poquito más técnico, la gente empieza así, ¿verdad? Pero es necesario, porque ¿cómo voy a dar una enseñanza que no explique acerca del tema que voy a dar? Pero vamos a terminar, porque ya estoy terminando. Ya. En serio, sí, estoy terminando. Ahora me faltan como 5 minutos. Pero ¿y por qué tan rápido? Porque es la introducción. Ya en la próxima enseñanza vayas alistando ya, ¿no? Porque ahí vamos a empezar. Pero solo quiero nada más resaltar. Arriba del capítulo 1 de su Biblia aparece una palabra. ¿Cómo dice ahí?
Correcto, saturación. Ahora, ¿qué es una saturación? ¿Cómo? Correcto, una saturación es un saludo, porque entonces no fuera carta. Una carta lleva un saludo, si no, no es carta. Por eso es que muchos expertos creen que la carta a los hebreos no es carta, porque no tiene saturación, sino que solamente tiene directo el contenido. Entonces algunos creen que Hebreos no es carta, es libro, pero independientemente es de Dios, porque Dios ahí lo estableció. Pero aquí tenemos una saturación. ¿Cuál es? ¿A dónde está? Leamos el versículo 1 otra vez. Pablo, apóstol. Un momento, deténgase, que vamos a ir por parte. Esto lo voy a hacer rápido. Cuando uno envía una carta, ¿qué es lo primero que tiene que enviar? Es el remitente. ¿Quién es el remitente? Yo soy el remitente. Yo, fulano de tal. Ahora claro que es más técnico, con número de DUI tal, en la ciudad tal, y el tal, y el tal, y el tal, hermano. Entonces, luego dice, y empieza al receptor. Perdón, yo soy el emisor. Ahí me equivoqué. Yo soy el emisor y allá está el remitente, que es el receptor. Yo soy el que emito la carta, pero luego la recibe el receptor. ¿Quién es el receptor? Ese mismo, para quien es enviada la carta. Entonces, mire, hermano, fíjese que hasta en esta epístola, mire el ordenado que era para escribir. No como los mensajes que usted manda, bueno, ni cartas se dio usted, hermano. Ahí, hoy la gente para escribir, hermano, unos ganchos ponen, sustituyen unas cosas por letras, otros números nadie les entiende. Son, hermanos, sucios para escribir. Pero en cambio estos hombres eran tremendamente didácticos. Entonces ahora vamos a ver, si esta es una saturación, es el saludo, ¿quién está saludando? Pablo, porque Pablo es el emisor. Entonces dice el Pablo, y luego hay que identificarse. Correcto. En este caso sería, por ejemplo, vamos a ponerle el ejemplo de decir fulano, correcto, Guillermo Guardado, pastor. No, yo no me llamo pastor, yo me llamo Guillermo Guardado. Pero, ¿por qué pongo pastor? Porque me estoy identificando con mi apelativo de lo que soy en la labor eclesiástica como pastor. Entonces, Pablo está poniendo, esto como que parece una clase de lenguaje, hermano. Pero estamos aprendiendo, ¿verdad? Ya me pasé un poquito, pero bueno, pero estamos aprendiendo. Para que usted, claro, no se vaya a poner un apelativo despectivo, ¿verdad? Por ejemplo, fulana de tal, la ex zorra. No, tampoco, usted no se puede poner así, ¿verdad? O el ex, no de ninguna manera, ¿verdad? O la ex loba, cosas así, ¿verdad? O la ex trailera, o la Lola. Entonces lo que quiero decir es que tiene que poner algo didáctico. Entonces Pablo, ¿qué era Pablo? ¿Qué función tenía? ¿Para qué fue llamado? Para apóstol. ¿Y usted sabe qué significa apóstol? Significa enviado, apóstolos. No los apóstoles de ahora. Hoy se llaman apóstoles aquellos que andan en carros de 7. Mire, hermano, yo vi un video que a mí me dio repugnancia de un apóstol que no digo el nombre porque ¿para qué, hermano? Hoy hasta en Facebook nos pueden censurar si decimos nombres así. Pero decía este hombre que le reclamaba a Dios de dónde están los millones que le pertenecen a él. ¿Dónde están los millones? Yo que me pelo la cara, yo que me acabo la garganta por predicar. ¿Y por qué un jugador de golf o un jugador de la NFL? Porque ellos ganan millones. ¿Y dónde están mis millones? Le reclamé a Dios. Y vengo yo, hermano, y empiezo a investigar. Ese hombre vive en una casa de 8 millones de dólares. Porta carros de 1.5 millones de dólares. Y yo me pregunté, ¿y qué más quiere? ¿Alguna vez usted le ha reclamado millones a Dios? No llegamos a ese nivel, ¿verdad? Lo único que le pedimos es el sustento y el abrigo de día a día. Entonces a eso le llaman ahora apóstoles. No le va a llamar pastor, porque pastor queda muy bajo. Pero qué bueno, a mucha honra los que pastoreamos iglesia, hermano. No sé si usted se alegra por eso. A mucha honra los que pastoreamos iglesia, porque fuimos llamados por Dios para la grey del Señor, para pastorear la obra de Dios. Hasta ser pastor es un gran compromiso, hermano.
me quedo con el tema o con el título siervo de Jesucristo. Hay hermanos a los que yo le he dicho, hermano, bórreme ese título. Pastor evangelista, no me gusta ese título. ¿Pero por qué? Si lo es, pero no me agrada. Es mucho título, hermano. Suficiente con nos digan apóstol. Suficiente con que nos digan siervos de Jesucristo. No, pero ¿y no pastoreo usted? Claro que pastoreo. ¿Y no predica en campaña? Claro que predico en campaña. Pero como dijo Pablo a Timoteo, haz obras de evangelista, pero no descuides el llamado que tú tienes. O sea, yo puedo ir y predicar y todo, pero yo solamente soy un siervo como el que está sentado a la par suya. Es sierva como el que está a la par de la suya. ¿Siervo de quién? De Jesucristo. Y si le servimos a Él, le servimos a usted también. Bueno, hoy hay otro título, porque hace poco me decían a mí, mire, fíjese que hay una nueva carrera para optar a un título. ¿Cómo se llama? Doctor en Divinidad Eclesiástica. Dios mío, hermano. ¿Y hasta dónde va a terminar esto ya? Después, ¿qué título? Hermano, ya solo falta que se ponga, ahí viene el hermano Serafín, el hermano Querubín. Ahí viene ya el patriarca. Bueno, así le llaman en una falsa secta, una secta que se llama Reino Ahora, Kingdom Now, que significa reino ahora, donde ahora le llaman patriarca a los apóstoles, patriarca. Ellos, si ellos quieren te bendice y si no te maldice. Imagínense hasta dónde. Pero eso ha pasado por las falsas enseñanzas que se metieron porque descuidamos las iglesias, hermanos. Pero bueno, yo no quiero más profundizar en eso. Mejor esperemos que lleguemos a los temas. Pero Pablo ahora se está identificando. Él está diciendo apóstol. ¿De quién? De Jesucristo. Pero no solamente dice de quién es apóstol, sino que dice también de alguien más. Y de Dios, por mandamiento de Dios nuestro Salvador. Ahí está Pablo diciendo, Jesús es Dios. Alégrese, hermano. Está diciendo, porque dice, por mandato de Dios nuestro Salvador. Ahora, el Padre no vino a morir, murió Cristo. Pero Dios es Cristo, Cristo es Dios. ¿Estamos claros? Entonces ahora él va a poner el remitente. ¿A quién le está enviando la carta? ¿A quién se le está enviando? A Timoteo, pero también le da otra clasificación a Timoteo. ¿Y cómo le está llamando? Verdadero hijo. ¿En qué? Menos mal que Pablo puso en la fe. Porque capaz que cualquiera ha dicho, vaya, y no que tenía el don de continencia. No, era hijo en la fe. ¿Usted sabe qué significa hijo en la fe? Que usted es discípulo de alguien, al que ese alguien Dios lo ha usado para enseñarle a usted. ¿Usted de quién será hijo, hermano? Ay, Dios. Mire, fíjese, pastor, que yo ya casi llego a hijo de un fulano por allá que me está enseñando a no venir al culto, fíjese. No aprenda eso. Hijo en la fe. Es decir, usted está aprendiendo a ser discípulo en la fe. Dios por eso pone a los pastores, a los ministros, a los predicadores, para que a través de ellos usted aprenda la palabra. La fe ya se sabe que es algo que está aquí, pero la fe se va fortaleciendo a través de la palabra. Amén. Ahora bien, Pablo, hermano, fíjese, en un pedacito todo lo que hemos visto, hay un emisor, que es el que emite, y luego está el remitente, hermanos, y luego está la presentación de quién es él. Pero aquí viene el saludo. Aquí está el saludo, hermano. Gracia y misericordia y paz. ¿De quién? De Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Esta palabra es Kyrios. Kyrios. Lo que un día les enseñé a ustedes, que cuando la iglesia estaba siendo perseguida, entonces los soldados romanos capturaban a las masas de cristianos, los llevaban frente al emperador y les obligaban a decir Kyrios César, que significa César es el Señor. Pero cuando llevaban a los cristianos, les ponían, hermano, la espada y les decía, digan Kyrios César. Los cristianos, hermano, se ponían de pie y decían Kyrios Cristo. Que está diciendo Jesús es el Señor. Amén, hermanos. Alégrese usted por eso, ¿no? Confiese que Jesús es el Señor, hermano. Amén.
Ah, no vas a decir Quirio César, ¿no? Bueno, entonces di conmigo, ¡abajo los ateos! ¿Y qué es eso, pastor? Ah, bueno, ateo se le llamaba a los primeros cristianos. ¿Usted es ateo? No, ¿verdad? ¿No es ateo usted? ¿Y por qué le llamaban ateo a los primeros cristianos? ¿Es ateo usted? Ok, déjeme explicarle. Todos creían en muchos dioses, pero los cristianos creían en un solo Dios. El detalle, que ese único Dios no lo reconocían como Dios, por eso les decían ateos, porque ellos no creían. Entonces les decían a los cristianos, entonces digan, ¡abajo los ateos! Eso está fácil, decía, ¡abajo los ateos! Pero no estaban entendiendo que ateos no eran ellos, ateos eran aquellos que no reconocían a Jesús. Bueno, para no cansar, hermano, como nunca se rendían, ¡pum!, tírenos a la fiera. A todos, niños de meses de nacido, eran desarraigados de los brazos de las madres, de la boca de los leones. Pero ¿qué quiero decirle? Mire lo que Pablo, cómo está dando su saludo. Está dando un saludo donde está ya enseñando que Jesús es el Señor. Amén. Y así, hermanos, termina la saturación de esta introducción de la carta. Que Dios les bendiga a todos en esta noche, ¿verdad? Seguiremos en la próxima con el contenido que va a continuación. Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Gracias.